Hola, mi nombre es Álvaro Vélez, soy historiador y profesor de historia y esto es Cuaderno de Historia Capítulo Colombia. Este programa lo hacemos desde el segundo piso de la tienda Surco Records y bajo el portal de la Onda Corta. Fíjense que en la sesión pasada estábamos hablando un poco de las huestes conquistadoras, cómo son unas empresas privadas de conquista, pues la conquista por lo menos española en América, y les hablaba de una leyenda negra y una leyenda blanca. La leyenda que más ha calado digamos, en nuestros corazones o en nuestras mentes actualmente y desde hace rato, desde hace bastante tiempo ya, desde hace bastantes décadas, es la leyenda negra de la conquista. De cómo vienen acá los europeos, específicamente los españoles, y entre comillas, voy a ponerlo entre comillas porque entre comillas nuestras, y violan nuestras mujeres y roban nuestro oro y bueno, etcétera, etcétera, y nos asesinan y todo ese tipo de cosas. Pero también les contaba que hace parte un poco de la naturaleza humana, que nos cuesta reconocer. Si no nos costara reconocer tanto, quizás avanzaríamos más en un tratamiento mejor entre las sociedades en un futuro. Porque siempre estamos con esa rencilla, nos hicieron esto, ta, ta, ta. Y básicamente si uno le pregunta a un español, el español podría decir, un español o una española, podrían decir, ah, bueno, entonces también que Roma o que Italia, cuando era un imperio romano, nos devuelva nuestro oro y también violaron nuestras mujeres. Entonces así nos vamos a quedar eternamente. Esta leyenda negra obviamente fue en parte patrocinada por Inglaterra, por los países sajones, sobre todo anglosajones, como Inglaterra, justamente y un poco también desde Estados Unidos, a partir del siglo XIX, justamente para restarle, digamos, poder a España en estos territorios, digamos, de Hispanoamérica y un poco también de Portugal, en territorios más amplios de Iberoamérica. Ha ido, como les digo, calando mucho en nuestras mentes y corazones. Hay partes de realidad ahí y hay partes obviamente de mito. Algunas cosas de esas las voy a comentar, digamos, en este programa. Hablábamos en principio, o por lo menos el programa anterior, para enlazarlo con este, de las huestes conquistadoras. Y cómo las huestes conquistadoras son empresas privadas, empresas pagadas por particulares, pero con una carta, y eso no lo había mencionado yo el programa pasado, con una carta o un permiso de la corona. Entonces, digamos, quiero ser un conquistador y sé que soy, digamos, un funcionario quizás, digamos, en Cuba, como le sucede a Hernán Cortés cuando va a hacer la conquista de México. Soy un funcionario en Cuba y por oídas sé que hay un reino, sé que hay un lugar en donde hay muchos naturales, muchos indígenas, muchos indios, y no solamente eso, sino que hay muchas riquezas en oro y en recursos naturales, pues en flora o lo que sea, o incluso para generar, digamos, un poblado. Entonces yo lo que hago es pedir un permiso, primero busco la financiación de un privado, porque yo no tengo dinero, yo voy a ser el conquistador, pero necesito conseguir armas, caballos, soldados, oficiales, pues para poder hacer esa conquista. Entonces necesito obviamente primero el dinero. Una vez tengo el dinero, intento conseguir un permiso. Los permisos obviamente los expide ya la corona española. Entonces, estas empresas huestes conquistadoras, podríamos decir que son empresas legales, pero empresas legales que funcionan empresas privadas, pero que funcionan de manera legal, ¿sí? Hay algunos que no hacen estas conquistas de manera, entre comillas, o en un principio legal, como lo hizo justamente Hernán Cortés, que pidió un permiso para ir hacia costas de México y ese permiso no se lo dieron. Quizás en el próximo programa, o no sé si en este alcance, hablemos de esa conquista de Hernán Cortés a México. Hay otro asunto interesante que a mí me gustaría desmitificar un poco, y es esa frase de nos cambiaron espejos o cuentas de vidrio por oro. Y es una frase, digamos, que se genera
con cierto desconocimiento. El oro no es un material preciado o tan preciado para los nativos americanos como para los europeos. El oro tiene un cierto aprecio en las sociedades americanas prehispánicas, pero digamos para rituales, para adornos, porque pues ustedes saben que el oro pues es casi que tener un pedazo, digamos, de sol, de estrella, ¿cierto? Por su brillo, por su forma, por su textura quizás. Entonces estas comunidades y civilizaciones prehispánicas o precolombinas, como les digo, lo usaban para eso, para el adorno y obviamente para cambiar también, para cambiar otros productos, pero no era un producto, digamos, tan importante en la economía, digamos, de las sociedades prehispánicas como lo era para la Europa occidental del siglo XVI. ¿Sí? El oro era el valor de cambio de la Europa occidental del siglo XVI. Los productos importantes en las sociedades prehispánicas cambian y digamos que tienen cierta lógica con nuestra naturaleza humana, o sea, porque son culturas que todavía están muy asociadas, muy relacionadas con la naturaleza, ¿cierto? Por lo menos más que la Europa occidental del siglo XV y XVI. Me refiero específicamente, por ejemplo, a los mayas, a los aztecas, que eran sobre todo culturas del maíz. El maíz es ahí un elemento muy importante. Hay culturas, digamos, como las nuestras, más cerca, como la de la gran familia Chibcha, que es, por ejemplo, y cercano, digamos, a los muiscas, al sector del altiplano cundiboyacense, en donde hay un producto que nosotros hoy en día lo usamos, que es uso corriente, pero que en ese momento era muy básico y muy importante, que era la sal. La sal era un producto muy importante y era de alto aprecio para esa cultura, digamos, muisca en específico. Entonces, si se fijan, y por ejemplo para los incas era, digamos, la papa también, o sea, todo es muy relacionado, digamos, con el cuerpo, con la alimentación, ¿sí? Porque eran sociedades, vuelvo y repito, muy cercanas todavía a lo natural, digámoslo, o lo que podríamos decir hoy en día a lo rural, ¿cierto? Un poco más que los europeos, porque de todas maneras los seres humanos siempre vamos a estar relacionados con lo natural. De hecho, lo natural es una construcción social, todo es natural. Pues porque, bueno, no me voy a meter en esas honduras porque si no, no podemos resolver ningún asunto de estos. Entonces, el cambiar espejos por cuentas de vidrio o por oro es básicamente un negocio que el natural, el indígena precolombino, que tiene relación con el europeo y con el español, es un intercambio normal, ¿sí? Para el europeo, obviamente, es un intercambio que parece desigual, parece desequilibrado. Pero un espejo de fabricación, digamos, en vidrio, es una cosa que para el indígena no existe. Existen fuentes de agua y existen espejos de agua o el espejo de un metal, pero un espejo de vidrio no existe. Fabricarlo es muy complicado. De hecho, todavía en el siglo XVI, en plena conquista española, es complicado la fabricación de lentes y de vidrios. O sea, no estamos hablando de que nos están cambiando el vidrio de hoy en día a un collar o a un anillo de oro de hoy en día, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo también les comentaba un poco al principio de que abrimos este cuaderno en el primer programa. No podemos ver el pasado con los ojos del presente, ¿no? Tenemos que interpretar ese pasado, pero no podemos verlo porque todo nos va a parecer absurdo, ¿cierto? Como obviamente si lo veo como el presente sería absurdo el hecho de que me cambiaran un espejo por un anillo o por una cadena de oro. Así van a ser varias cosas, así van a suceder varias cosas. Miren, por ejemplo, por el lado español o por el lado europeo, la locura del español o la locura del europeo, podría pensarlo uno en la visión de ahora, con esa búsqueda de especias. Por ejemplo, la búsqueda del famoso país de la canela. Entonces uno dice, ¿para qué necesitan canela? ¿Sí? Si la canela, en ese momento la canela para Europa
como lo comentaba en el primer programa de Cuaderno de Historia, la canela, las especias en general, son lo que hacen que los europeos atraviesen el Atlántico buscando las Indias Orientales. La canela es un bien muy preciado, es un bien de lujo, y si los indígenas cambian espejos por oro, pues los españoles vienen acá, o los europeos en general, vienen hasta estos territorios que todavía ni siquiera saben que es un nuevo continente, buscando justamente las especias que hoy en día podemos encontrar básicamente en un supermercado, en $1 o en $2 la bolsa, digámoslo así, o sea, relativamente barato, casi regalado. Entonces se hacen grandes expediciones, obviamente, para buscar esas especias, y no solamente eso, sino también la leyenda, que quizás ustedes conozcan más, porque de eso se han hecho muchas películas y se ha hablado mucho, de la famosa leyenda de El Dorado, ¿sí? Esas son las, digamos, los incentivos que impulsan huestes conquistadoras, ¿sí? Que impulsan una búsqueda y que impulsan una construcción, digamos, de una hueste, o el traspasar, mejor dicho, el pasar el difícil ambiente de América Latina y de América del Sur, sobre todo en las zonas del trópico. Eso es lo que impulsa a un conquistador a ir hacia adelante. El justamente encontrar oro, encontrar especias que le den ese dinero que no solamente pague la empresa conquistadora, que es privada, sino que lo haga rico, ¿sí? que lo haga millonario, digámoslo en palabras de ahora. Eso es lo que lo impulsa. Para la corona española, lo importante, y como lo mencionaba en el programa anterior, lo importante es que las tierras, la posesión de las tierras y la posesión de las almas, o sea, la posesión de los nativos, que los nativos sean evangelizados. Es un imperio santo, es un imperio que defiende la iglesia, a la iglesia católica. Entonces, hay dos intenciones, una privada y una, digamos, de la corona. Entonces, no se trata de que aquí la conquista se hace, digamos, para imponernos una religión. No se trata de hacer esos juicios quizás que a mí me parecen un poco fáciles, ¿sí? Es mucho más, digamos, más complicado la realidad del pasado, que es como la realidad del presente. Tiene muchos grises, no hay blancos ni negros. El español no es el malo, el indígena no es el bueno. Tampoco estoy diciendo que el español sea el bueno y el indígena sea malo. Hay grises. Empecemos a entender, les estoy contando todo esto, es porque vamos a empezar a entender esto como seres humanos que somos, ¿sí? Más allá de una visión de buenos y malos. Porque esa visión de buenos y malos no ayuda a entender ese pasado, y no ayuda a que podamos entender a través de su interpretación justamente este mismo presente. Entender eso nos va a dar muchas luces, como por ejemplo el empezar a entender también que hay unas lógicas y hay un sentido común en, por ejemplo, esta conquista y la posterior colonia. Hablemos de cómo estaba América antes de la conquista europea, con más o menos en grandes rasgos cuáles eran las grandes civilizaciones y las sociedades que existían en esa América prehispánica. Antes de los españoles había existido otras civilizaciones, por ejemplo como la tolteca en Centroamérica, y otras civilizaciones más cercanas como la maya. La maya todavía, perdón, civilizaciones no, imperios, ¿sí? Imperios como el maya. Porque todavía se puede decir que existe una, si no civilización, una cultura maya en la zona, digamos, de Centroamérica, de Mesoamérica que llaman. En este momento existe una cultura maya. Hay gente que todavía habla náhuatl o dialectos mayas, y vive y come y viste y baila como lo hacían los antiguos mayas. Pero cuando llegan los europeos aquí ya no hay un imperio maya. El imperio se ha desmoronado, pero continúa la cultura incluso hasta ahora.
Los grandes imperios son dos en la América prehispánica, el imperio azteca y el imperio inca. Y hay una cultura interesante que está en un periodo preimperial, que es la cultura muisca. Esa es a la que nos referiremos quizás con más detalle en un próximo programa, porque es la que está situada en territorio colombiano. Hay que entender una cosa primero, son imperios, y como imperios han tomado por las armas y por la fuerza a otras culturas, a otras tribus, a otras sociedades. Eso es lo que también le facilitará a algunos conquistadores españoles la toma de los dos grandes imperios, el azteca y el inca, el asociarse con otras tribus, otras sociedades y otras comunidades que han sido sometidas, invadidas, conquistadas por aztecas o por incas respectivamente. Entonces también es importante entender que los aztecas, los incas, los muiscas y todas las culturas prehispánicas que hay en América o precolombinas son seres humanos que tratan a unos frente a otros con relaciones de poder y de dominación de unos sobre otros. Eso el español lo sabe y lo va a aprovechar. Por eso hay una lógica y hay un sentido común. Es muy difícil entender, o si uno se pone a pensar, sería muy difícil entender que un señor como Hernán Cortés, con un puñado de conquistadores, de hombres, conquiste Tenochtitlán, ¿cierto? Tenochtitlán, que alcanzaría, hay estimaciones de la capital azteca, hay estimaciones de 300,000 habitantes en Tenochtitlán en ese entonces. Estimaciones muy exageradas, pero podríamos decir que serían 100,000 habitantes en Tenochtitlán, que un puñado, unas decenas de hombres, porque ni siquiera son cientos, se tomen una gran ciudad y se tomen todo un imperio. Pues obviamente se lo van a tomar porque en el momento en que llegan a Tenochtitlán están ayudados por otros grupos que han sido sometidos por los aztecas. Entonces la conquista y la colonia no solamente la hacen los españoles o los europeos, sino que la hacen tribus frente a otras. Voy a aventurarme a decir una cosa que quizás puede crear un resquemor, pero en parte fue incentivada esa conquista de esa colonia europea por guerras civiles entre las mismas comunidades indígenas o las mismas sociedades prehispánicas, que el español aprovecha obviamente para eso, para conquistarlos finalmente. Los tlaxtecas, por ejemplo, los tlaxtecas que ayudan a Hernán Cortés a la toma de Tenochtitlán frente a los aztecas, luego se darán cuenta que a craso error ellos también serán conquistados y dominados por el español. Bueno, creo que podemos dejar hasta aquí en el programa. Vamos lentamente, pero de una manera, digamos, firme en este asunto, digamos, de contar un poco la historia de Colombia a través de su pasado, de sus épocas, perdón, y desde esta misma conquista con la cual hemos empezado estos programas. Como siempre, traigo un libro, un recomendado. En este caso, este sí que es un clásico de la historia del siglo XX, la Edad Media, de José Luis Romero. José Luis Romero es un historiador argentino, o fue un historiador argentino, y este es un libro muy interesante porque, como siempre, bueno, lo voy a repetir otra vez, pero como siempre traigo libros, digamos, de lectura para todo el mundo, y si uno fuera a leer, digamos, de una manera, digamos, más específica sobre la Edad Media, necesitaría un montón de libros y un montón de tomos, pero este es un librito que se puede leer en una semana, en 15 días, quizás con mucho juicio en un fin de semana, y habla José Luis Romero acá prácticamente de todos los aspectos más importantes de la Edad Media. El manejo del tiempo en la Edad Media, el control de la iglesia en la Edad Media, por ejemplo, cómo era la ciencia, cómo se hacía, quiénes eran los que hacían la ciencia, quiénes eran los que pensaban en la Edad Media, esta maravillosa división
que no sé si la hace José Luis Romero o la hicieron otros historiadores, pero que José Luis Romero la explica muy bien entre los velatores, los labratores y los pensatores, que es la división básica que existe en la Edad Media, para entender las diferentes posiciones y oficios que existen en este periodo que es larguísimo, un periodo, digamos, de 1000 años. José Luis Romero lo resume en este librito maravilloso. Es un clásico ya de los libros de historia. Este en particular es editado por el Fondo de Cultura Económica y es un libro, esta edición que yo tengo es un libro de 1946. La primera edición que salió del Fondo de Cultura Económica de este libro es de 1949. Por eso es todo un clásico de los libros de historia. Quizás un historiador pues, académico, un estudioso de la Edad Media, verá este libro, digamos, como con cierto, con cierta, digamos, no desprecio, pero sí jocosidad, diciendo, bueno, es un libro básico, pero siempre lo que traigo son libros básicos de lectura para todo el mundo. Bueno, creo que podemos cerrar el cuaderno de historia hoy. Quizás el próximo programa sigamos hablando un poco más de la conquista y nos adentremos ya a la sociedad colonial y la colonia que crea los europeos y en específico los españoles en América y en particular en Colombia. Entonces nos vemos en un próximo